porque Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Amén. Pero vamos a ver qué profetas usó Dios para hablar a su pueblo. Así que te invito a que busques Ezequiel 36. Uno de los profetas que Dios usó en un momento muy difícil para Israel. 36. Antes quiero hacer algún contexto de esta palabra que vamos a leer, porque nos va a poder dar más sentido y una amplitud a la importancia de esta palabra, que entiendo es de total vigencia para este tiempo, para nuestras vidas. Ezequiel fue uno de los profetas que Dios usó, al que Dios le habló de una forma insistente. En casi todos los capítulos del libro de Ezequiel, la primera frase es: vino palabra de Jehová a mí. Prácticamente todos los capítulos se arrancan así: vino palabra de Jehová a mí. El profeta Ezequiel fue profeta durante el tiempo del cautiverio en Babilonia. El pueblo de Dios había sido deportado por Nabucodonosor, conocen la historia, pero nos situamos un poquito en el contexto. El templo de Jerusalén destruido, profanado, vivo a Babilonia. Totalmente desprotegida la ciudad. La realidad espiritual era abrumadora. Israel estaba pagando el precio de su infidelidad y de poner otros dioses en lugar del Señor. En Jeremías 29:10, el Señor dice a través del profeta: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y los despertaré con mi buena palabra, para hacerlos volver a llegar a este lugar. Y el Señor nos quiere despertar con su buena palabra. Amén. ¿Cuánto le decimos, Señor? Despertame con tu buena palabra. Amén. Así que este es el tiempo de esta profecía. En el año más o menos 580, el año 500 antes de Cristo. También en ese tiempo se levanta el profeta Isaías, ¿lo ubican? Alguien que profetizó acerca del Cristo, uno de los que más profecías mesiánicas tiene. Pero esta profecía de Daniel es clave no solamente para ese tiempo, sino que también es vigente para hoy, para nosotros. Ezequiel, estaba cautivo. En Ezequiel 1 dice que él estaba en tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Más o menos unos 1000 kilómetros de distancia de Jerusalén. Más o menos, un poquito menos tal vez. Y Dios comienza a darle visiones y comienza a darle palabra profética a Ezequiel. Y cuando llegamos al capítulo 36, dice así: tú, hijo mío, profetiza a los montes de Israel. Y di a los montes de Israel: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto el enemigo dijo de vosotros: ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Profetiza, por tanto, y di: así ha dicho el Señor, por cuanto os asolaron y tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de otras naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores y ser oprobio de los pueblos. Por lo tanto, montes de Israel, oíd palabras de Jehová el Señor. Así ha dicho el Señor a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles y a las ruinas
y a los asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio a otras naciones. Versículo 6 dice, por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí en mi celo y en mi furor he hablado por cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones. Hasta ahí vamos a leer ahora, pues seguimos. ¿Qué es lo primero que le dice el Señor a Ezequiel? Profetiza, pero a los lugares altos. Ezequiel está a 1000 kilómetros de distancia de Jerusalén. Pero el Señor le dice, profetiza a los montes de Jerusalén y decirles esto. ¿Por qué? ¿Por qué a los montes? ¿Por qué a los lugares altos? ¿Por qué le toque declarar algo al Señor allá? El Señor manda a hacer algo allá arriba, declarar. ¿Cuál es el sentido espiritual de esa expresión y esa orden? Profetiza sobre los montes, porque el enemigo considera que él tiene ese lugar. El versículo 2 dice así, por cuanto el enemigo dijo sobre vosotros, también las alturas nos han sido dadas. Necesitamos profetizar y declarar en los lugares celestiales la victoria de Cristo. El enemigo tiene el dominio, pero está derrotado. Lo que necesita es que la iglesia declare que en los lugares altos el que reina es Jehová. Por eso profetiza a los montes, declara a los lugares altos que Dios hará maravillas. Efesios 3:10 al 13 dice que la multiforme gracia de Dios tiene que ser ahora dada a conocer por la iglesia a todo principado, a toda potestad. Eso es lo que está diciendo la profecía de Ezequiel. La iglesia tiene la autoridad y el mandato de Dios para declarar en los lugares celestiales cuál es la multiforme gracia de Dios y dar a conocer a los principados y a la potestad la victoria de Cristo. Amén. Efesios 6:10 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, que operan en los lugares celestiales, en los lugares altos. Y eso hay que ir en contra y declarar la victoria de Cristo. Muchas de las situaciones que no podemos resolver acá son porque no fueron resueltas en los lugares altos, porque no lo hemos declarado, porque no hemos declarado la victoria. Hay una batalla espiritual y la palabra profética nos direcciona a dónde está esa batalla y a dónde hay que declarar. Si nosotros queremos cambiar realidades acá sin buscar la victoria en lo celestial, no vamos a poder. No va a suceder. Actuaremos con nuestras fuerzas y actuaremos con nuestros argumentos y con nuestras estrategias, pero no serán las estrategias de Dios, porque la estrategia de Dios está primeramente en los lugares altos. Y ahí hay que declarar la victoria. ¿Y qué significa esto? Significa que tengo que orar para que venga el Espíritu Santo y abra los cielos en mi trabajo, en la casa, en el barrio, en este barrio, en Aguaribay, en donde estemos. Tenemos que orar para que se abran los cielos, porque muchas cosas no se explican desde lo racional, porque tienen sustento y trasfondo espiritual. Por eso acá en el medio del caos, el Señor le dice a Ezequiel,
Profetiza en los lugares altos primero. Declara la victoria en los lugares altos para que luego podamos ver lo que sigue declarando la profecía. Porque sin poder declarar la victoria de Cristo en los lugares altos, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Todo será con nuestras fuerzas y no con el obrar del Espíritu Santo. Y ahora la palabra profética, cuando es dada en los lugares celestiales, permite que Cristo opere. Cuando Jesús manda a los 70 a predicar el Evangelio, y los manda de a dos a las ciudades y a las aldeas donde él iba a ir, cuando llegan los 70, vienen contentos y le dicen: Señor, los demonios se nos sujetaban, sanamos enfermos, lo que nos dijiste que hagamos, hicimos, estamos chochos, estamos felices. Y Jesús les dice: no se pongan tan contentos por esto, más bien pónganse contentos porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Pero antes les dice: yo veía caer a Satanás como un rayo del cielo. La declaración del poder de Dios, no el nuestro, sino que nosotros tomamos autoridad en la palabra, hace que las tinieblas retrocedan. Y si en tu situación y en tu casa y en tu realidad todavía hay trabas espirituales, empezá a declarar la victoria de Cristo, porque eso es lo que nos va a dar el resultado. Nos va a dar el resultado, la victoria de Cristo sobre tu vida, sobre tu familia, aún sobre pecados que no podés dejar y abandonar. El Espíritu Santo va a empezar a trabajar y a corregir. Amén. El versículo 8. Ahora empieza la parte profética, específica. Por eso dice: mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestros frutos para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir. Versículo 9. Porque aquí yo estoy por vosotros y vosotros me volveré, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados. Y escuchen esto: y haré multiplicar sobre vosotros hombres, a toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán, y os haré morar como solías antiguamente, y os daré mayor bien que a vuestros padres en el principio, y sabrán que yo soy Jehová. Haré andar hombres sobre vosotros, a mi pueblo Israel. Tomarán posesión de ti y les serán por heredad, y nunca más les matarás los hijos. Amén. Cuando declaramos la palabra profética, lo que viene, el resultado es que Dios comienza a traer fruto. Llevará fruto. Tendrán fruto de su trabajo. Labrarán los campos y se multiplicarán. Habrá casas y ciudades que serán edificadas de sus ruinas. Multiplicaré a los hombres, al trabajo de las manos de los hombres. Y estos van a crecer, hombres valientes, esposos llenos de fe y de visión. Hay un tiempo donde Dios quiere levantar hombres. Y no estoy predicando en contra de las mujeres. Estoy predicando a favor de los hombres. Porque cuando declaramos la palabra profética y se abren los cielos, lo que Dios promete es que los hombres van a multiplicarse, van a trabajar, y el fruto de su trabajo va a ser lo que va a sostener el desarrollo de la iglesia.
Hombres capaces de amar a sus esposas. Hombres esforzados, capaces de proteger y dar cobertura a sus esposas y a sus hijos. Hombres esforzados que trabajen. Hombres capaces de cumplir con el sacerdocio que Dios puso sobre su casa. Hombres capaces de volver a dialogar con sus esposas. Hombres capaces de volver a sanar con sus hijos y con sus hijas. Hombres que entiendan el propósito eterno de Dios. Cuando en la iglesia empieza a pasar esto, hay un derramamiento del Espíritu Santo especial, no solamente en este lugar, sino en nuestra casa. El versículo 15 dice: no permitiré que oigan de nuevo los insultos de las naciones extranjeras, no recibirán más ofensas de estos pueblos, porque ustedes no volverán a dejar sin hijos a mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Y muchas veces, en el plano espiritual, al no haber padres espirituales, lo que hemos hecho fue dejar sin hijos a la iglesia. Y el Señor promete que cuando nosotros abrimos los cielos, declaramos la palabra profética, después de eso viene bendición, viene fruto. Y el Dios multiplicará a los hombres. Lo que mejor nos puede suceder como iglesia es que se levanten hombres llenos del Espíritu Santo, llenos de Dios, llenos de visión y llenos de gracia. ¿Para qué? Para desarrollar la obra de Cristo, para que Cristo pueda fluir en medio nuestro. Si hiciéramos una encuesta a las mujeres, madres e hijas, y le preguntásemos qué es lo que más esperan de sus papás o de sus esposos, podríamos centrar en dos grandes grupos la respuesta. Primero, que necesitan cobertura, protección. Necesitan del hombre o de su papá protección. Y lo segundo, que sean acompañados. No es una lucha de ver quién es más importante. Es un complemento. Dios creó al hombre y a la mujer. Y a cada uno le dio una visión y un desarrollo aparentemente diferente, pero complementariamente uno. Necesitamos, la iglesia necesita que se levanten hombres capaces de llevar adelante esta palabra profética. Amén. Del 16 al 23 hay un reconocimiento del pecado de Israel contra Dios. Hay una declaración del juicio de Dios sobre Israel, pero también hay una demostración total de la misericordia de Dios y cómo hay un manto de perdón y una restauración y una visita especial sobre el pueblo. Y el versículo 22 dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, sino que lo hago por amor a mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones a donde habían llegado. El pueblo de Israel se había metido en otros pueblos, cautivo, y lo que había sucedido es que habían profanado el nombre de Dios. Se habían olvidado de quién era Dios
y habían empezado a adorar a otros dioses. Entonces Dios vuelve a su pueblo a juntarlo y dice, esto lo hago por amor a mi nombre. ¿Y qué es lo que hace por amor a su nombre? Versículo 24. Y yo los tomaré de las naciones y los recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y serán limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis mandamientos y lo pongan por obra. Habitarán en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Amén. Tomaré de entre las naciones, los traeré. Ahí dice a su país, podemos decir, los traeré a mi reino. Esparciré agua limpia, limpiaré sus inmundicias e idolatrías, les daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra, daré un corazón de carne, pondré Espíritu Santo, haré que anden mis estatutos y los pongan por obra. ¿Quién va a hacer eso? Dios. Dios hará todo eso. O sea que no tenemos que hacer nada. Él lo va a hacer. Ahora ya no lo hizo a esto. ¿Por qué dice que lo va a hacer? ¿Ya no lo hizo? Sí, lo hizo. En Cristo lo hizo. Cuando Cristo vino, hizo todo esto. Lo que sucede es que todavía algunos no tienen esta revelación y otros aún las tenemos que seguir profundizando. Necesitamos seguir profundizando esta realidad espiritual, donde dice que Él nos va a limpiar de nuestros pecados, nos va a purificar de nuestra idolatría e inmundicias, y nos dará un corazón nuevo, y va a quitar el corazón de piedra. ¿Por qué? Porque Dios no puede poner su espíritu en un corazón duro. Él necesita quitar el corazón de piedra, darnos un corazón nuevo, para que después sí venga el Espíritu Santo y haya una transformación. Porque si yo quiero que venga el Espíritu Santo sin haber hecho la transformación de mi interior, no va a pasar nada. Una roca, una piedra, por más que le tire agua, nunca la va a absorber. Necesita ser cambiado mi corazón. ¿Y qué es ese corazón de piedra? ¿Qué son ese? ¿Qué significa eso? El corazón de piedra muchas veces son mis argumentos, mis pensamientos, mi pecado, mi rebeldía. Estamos llenos de argumentos en contra de Dios. Algunos válidos porque algunos han pasado situaciones duras y difíciles y otros porque nos posicionamos tanto en nuestros argumentos que dejamos a Dios de costado y aún así pretendemos que Dios nos bendiga. Es un pensamiento raro, ¿no? Nos paramos nuestro posicionamiento, a Dios lo corremos, pero también exigimos, Dios bendecime. El corazón de piedra son que todos mis argumentos, mis pensamientos, todo lo que tengo, lo que soy, que no agrada a Dios, es quitado. Dios quiere hacer eso, sacar ese corazón de piedra y poner un corazón sensible para que después sí venga el Espíritu Santo. Pero si sigo con mis argumentos, si sigo con mis hábitos que no honran a Dios,
Bueno, el Espíritu Santo no va a poder completar. Voy a seguir viviendo de momentos, de situaciones, de momentos esporádicos. Bueno, hoy estoy bien, mañana estoy un poquito mejor, después estoy mal, y así. Y mi vida va a ir fluctuando como niños espirituales, ¿sí? Que llevado por cualquier viento de doctrina, son engañados, dice Efesios. O Santiago, que dice que el hombre inconstante es como ese doble ánimo, ¿no? Como la ola del mar, va y viene. Bueno, Dios quiere romper con ese corazón de piedra y poner un corazón sensible para que el Espíritu Santo pueda ser morada en mí y pueda transformar mi interior. ¿No nos ha pasado alguna vez situaciones duras, difíciles, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada, hasta que después algo Dios hace, y vos decís, wow, y ahora entiendo? Bueno, a veces uno dice, y ahora entendés, bueno, gloria a Dios que lo entendiste. Qué bueno que lo entendiste. Pero te hubiese ahorrado muchos chichones. Bueno, no importa, benditos los chichones si en algún momento caemos a los pies de Cristo y Dios transforma nuestro corazón. Amén. La cabeza llena de chichones, pero entendiendo. No importa cuántos chichones, con cuántos chichones entramos al cielo, no importa. Pero, ¿vieron a esos chichones que se entonces así? Bueno, algunos, y Dios tiene que venir y sanar. Porque Él va a reedificar las ruinas. Él promete, en el versículo 33, así ha dicho Jehová, el día que los limpie de todas vuestras iniquidades. Eso ya pasó hace 2000 años en la cruz. El día que los limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Dios quiere reedificar tu casa. Dios quiere reedificar tu barrio. Dios quiere reedificar lo que se arruinó. Quiere traer una nueva visión, quiere traer un nuevo pensamiento, quiere traer algo nuevo del Espíritu. Esa es la promesa de Dios y lo creemos. Por eso en el versículo 37 vuelve a decir, y multiplicaré a los hombres como se multiplican los rebaños. Las ciudades desiertas serán llenas de hombres y sabrán que yo soy Dios. Abundancia de fruto, corazones arrepentidos que se vuelven a Dios, ciudades habitadas, donde había desorden, empieza a haber casas ordenadas, donde había desánimo, empieza a haber lugares donde empieza a venir el ánimo del Espíritu Santo. Dios empieza a levantar hombres y mujeres equilibradas, llenas de fe, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo. Tu casa comienza a edificarse y lo que estaba arruinado comienza a ordenarse por la obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Lo creemos? Después del capítulo 36 hay un capítulo más, el 37. No lo vamos a leer todo, solamente voy a hacer una mención nada más. El capítulo 37 es una profecía también que muchos conocen. Es la del Valle de los Huesos Secos. Y Ezequiel dice que después que recibió esta profecía, lo que leímos recién en el 36, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Pero aquí los huesos estaban todos secos. Y yo creo que hay muchos que estamos acá que tienen muchos huesos secos en un montón de situaciones. Y que pueden estar diciendo,
Qué linda profecía, pero esto debe ser para otro, no debe ser para mí. Porque yo también tengo situaciones no resueltas. O mi casa, o mi esposo, o mis hijos. También estoy lleno de huesos secos. Pero Ezequiel dice que el Espíritu lo hizo pasar cerca de todo lo que estaba ahí alrededor. Y eran muchísimos, muchísimos. Era un campo lleno, con huesos secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y el Espíritu Santo nos pregunta hoy, esa situación que para vos es difícil, el dolor que estás sufriendo, por ahí tu esposo no está siendo el esposo que vos querés, por ahí tus papás no son los papás que vos querés, o por ahí la economía, o por ahí el trabajo, está lleno de huesos secos. Y el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le dice, Señor, tú solo sabes si esos huesos van a vivir. Entonces Dios le dice, profetiza, profetiza, profetiza sobre esos huesos y dile a esos huesos, oíd palabra de Jehová.